Mis queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Es un gran honor poder compartir su palabra una vez más. Como ustedes se han dado cuenta, Dios ha sido maravilloso con nosotros. A pesar de todo lo que ha estado pasando, por su misericordia, Él no ha permitido que dejemos de predicar. Todo lo contrario, Él ha provisto los medios para que lo sigamos haciendo aún más ahora a través de estos medios digitales. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que eso no es lo mismo. Nosotros somos una iglesia y queremos reunirnos. Por eso pongan atención, por favor, a este anuncio que les voy a hacer. Fíjense bien, si el semáforo de contagios de COVID-19 en la capital de Guatemala continúa en color naranja, porque ese es el color que tiene la capital, estaríamos entonces, hermanos, aleluya, reiniciando nuestros cultos regulares muy pronto. Nuestros planes preliminares son poder iniciar primero con nuestros servicios dominicales, comenzando dentro de 15 días. Para ser específicos, el domingo 29 de este mes de noviembre, ya en nuestras instalaciones. Sin embargo, hermanos, debemos entender, fíjese bien, que esto podría cambiar. Esto podría cambiar dependiendo de cómo sigan las cifras de contagios. Si las cifras de contagios aumentan, seguramente las disposiciones del gobierno no nos permitirán hacerlo. Obviamente, si lo hacemos, y eso es lo que esperamos, vamos a estar siguiendo todas las normas establecidas para las iglesias, porque las hay. Habrá un comité especial encargado de protocolo, donde principalmente para nuestra seguridad, fíjese bien, los médicos de la congregación estarán velando porque cada una de esas medidas sanitarias sean cumplidas estrictamente. Por favor, hermanos, estén muy atentos a nuestros anuncios. Les vamos a estar comunicando a través de las redes cuál será nuestro mecanismo por seguir. Por supuesto, seguiremos transmitiendo nuestros cultos en YouTube y en Facebook para todos aquellos que por razones de fuerza mayor no puedan definitivamente asistir a los cultos presenciales. La verdad, hermanos, estamos muy expectantes, emocionados, por eso estemos orando para que podamos, hermanos, realizar nuestros cultos nuevamente, como lo hacíamos antes. Ok, con la ayuda del Señor estaremos, hermanos, concluyendo hoy, finalmente, aleluya, esta serie de pláticas que hemos estado dando y que hemos titulado La recta final. Como pastor, hermanos, espero de veras que después de toda esta información que hemos estado recibiendo de parte del Señor a través de su palabra, tengamos un criterio mucho más claro de dónde nos encontramos hoy en el cuadro profético de Dios y hacia dónde nos dirigimos. Espero también como pastor que nuestras convicciones en cuanto a lo que creemos a estas alturas, después de oír todas estas pláticas, sean mucho más firmes. Gloria al Señor. Gracias a Dios, Él no nos ha dejado, hermanos, sin comprensión de lo que a su iglesia nos iba a suceder en estos tiempos finales. Hemos entendido claramente que estamos muy, pero muy próximos al gran avivamiento, al cumplimiento de sus promesas. Y hemos descubierto, hermanos, que los eventos que le sucedieron a Israel previo a la conquista de esa tierra prometida son eventos proféticos para nuestros días.
Nos encontramos hoy, como les he dicho en las pláticas anteriores, espiritualmente hablando, en las riberas del Jordán, a punto de alcanzar, igual que ellos en ese entonces, nuestra herencia, en ese gran despertar sin precedentes que pronto viene. Gloria al Señor. Ok, como recordarán, recientemente estuvimos considerando que Moisés, antes de morir, le repitió la ley a la nueva generación de Israel. Y lo que estuvimos enfatizando en esa oportunidad es, hermanos, la importancia de la palabra de Dios y de la enseñanza en nuestros días para poder entrar y participar en ese gran avivamiento. Por favor, los que no han oído toda esta serie completa, les animo a hacerlo para que puedan tener el criterio completo. Gloria al Señor. Y la semana pasada observamos, hermanos, como ustedes recordarán, el último canto de Moisés. El último cántico de Moisés. Este canto, dijimos, lo recibió Moisés directamente de Dios para que lo cantara él y también para que se lo enseñara a los hijos de Israel juntamente con Josué. Esta canción, les dije también, no era una canción común y corriente. Realmente fue un cántico profético que mostraba el futuro de Israel, pero a la vez también era un canto doctrinal, un canto de enseñanzas. Gloria al Señor. La intención de Dios era que este canto, por su contenido, afirmara a Israel en sus caminos y que sirviera de testigo contra ellos si algún día ellos se apartaban de Dios para servir a los ídolos. Esto, dijimos, nos muestra a nosotros cómo deben ser, hermanos, nuestros cantos, entre otras cosas, ¿verdad? Nos muestra cómo deben ser nuestros cantos en este tiempo. Nuestros cánticos, hermanos, deben ser, en primer lugar, inspirados por Dios, como este cántico de Moisés. Pues Dios mismo se lo dictó a Moisés. Y, por supuesto, llenos de enseñanza para que estas enseñanzas que cantamos afirmen nuestra fe. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, pero lo último que hizo Moisés y que nos corresponde compartir hoy, hermanos, lo último que hizo Moisés antes de morir y que por supuesto resulta profético para nosotros, es que, fíjese bien, bendijo a las 12 tribus de Israel. El último evento que vemos, pues, el último tramo de Israel por el desierto es que Moisés bendijo a las 12 tribus de Israel. Dice el 33 de Deuteronomio y versículo 1 de la siguiente manera: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Etcétera, etcétera. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo donde ve usted toda esa bendición que Moisés dio a cada una de las tribus del pueblo de Israel. Mis hermanos, para mí está muy claro. El tiempo se ha llegado en que los líderes debemos bendecir a la nueva generación. El avivamiento, hermanos, está a las puertas y esa generación sin duda estará allí. Así que lo que nos corresponde a nosotros, los líderes hoy, es bendecirlos. Es bendecirlos para que ellos puedan ser usados de una manera poderosa por Dios en ese gran avivamiento. Independientemente, hermanos, si nosotros morimos o no antes que venga, como le sucedió a Moisés, debemos bendecirlos para que Dios los use de una manera poderosa en ese gran despertar. Sí, hermanos,
porque algunos llevan a un extremo las figuras del Antiguo Testamento y creen que se debe cumplir textualmente todo. Así que piensan que como Moisés murió y no entró a la tierra, todos los pastores o líderes que ya estamos grandes, ¿verdad?, tienen forzosamente que morir antes de la gloria postrera. Pero eso no es así. No, hermanos. Puede que sí, puede que no. Dios realmente es el que decide eso. Sea como sea. Lo que sí está claro, hermanos, es que en estos postreros días los líderes debemos, muramos o no, antes del avivamiento, bendecir a la nueva generación que definitivamente sí entrará a ese gran avivamiento. Gloria al Señor. En realidad, hermanos, nosotros no tenemos que estar a punto de morir para bendecir a las personas, para bendecir a la familia, para bendecir a los hijos. Eso en realidad debemos hacerlo siempre. Pero hermanos, sobre todo en este tiempo en que nos encontramos en el calendario de Dios, debemos hacerlo, porque estamos viviendo el tiempo de bendecir a las nuevas generaciones, según estamos viendo en la Escritura. Ahora, lo que hizo Moisés, hermanos, al bendecir a las 12 tribus de Israel, faltando apenas unas horas para morir, porque eso era lo que le faltaba en realidad, es un patrón bíblico, hermanos, que nosotros hemos adoptado y siempre recomendamos a aquellos que sabemos que están a punto de irse con el Señor. Y eso, hermanos, es lo lindo, fíjese bien, de estar en el Señor. Los que estamos en Cristo, debido a que no le tememos a la muerte, podemos hablar, hermanos, con libertad de este tema, con los que pronto se van a ir con el Señor. Pues ellos, al igual que nosotros, sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que estar con Cristo es muchísimo mejor. Así lo dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 23. Hermanos, como pastor, me he dado cuenta de la importancia que es que las personas bendigan a su familia antes de morir. Me ha tocado, hermanos, ministrar y orientar muchas veces a aquellos que están a punto de irse con el Señor. Y una de las cosas que les decimos siempre es que bendigan uno por uno a su familia, a sus hijos. Y esto, hermanos, ha sido algo de veras maravilloso, lindo. Como todos sabemos, Jacob lo hizo igual. Jacob hizo lo mismo unos 250 años antes que Moisés lo hiciera. Jacob, igual que Moisés, antes de morir, después de bendecir, fíjese bien, a sus nietos, Efraín y Manasés, bendijo también a sus 12 hijos. Justo antes de morir, bendijo a sus 12 hijos, de donde viene el pueblo de Israel. Eso lo encuentra usted en Génesis capítulo 48 y Génesis capítulo 49. No tenemos tiempo para leer todas esas bendiciones, pero realmente, hermanos, marcaron la vida de ellos, ya que la unción profética fluyó de una manera preciosa en Jacob mientras él los bendecía. Jesús mismo, hermanos, lo último que hizo, fíjese bien, antes de ascender al cielo, fue bendecir a sus discípulos. Dice Lucas capítulo 24 y versículo 50 de la siguiente manera: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, dice, los bendijo. Y alzando las manos, los bendijo. Verso 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Gloria al Señor. Pregunto, ¿qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? Según el diccionario secular, bendecir es decir bien. Bendecir es alabar. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es eulogeo.
eulogeo, de donde viene la palabra elogiar. Y significa, hermanos, básicamente lo mismo que nos dice el diccionario secular. Significa hablar bien de, o palabra buena, alabar. Y en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se usa es barak, que entre otras cosas, porque tiene varias connotaciones, significa también eso, bendecir. Bendecir entonces, hermanos, según el diccionario y según también la Biblia, es hablar cosas buenas de algo o de alguien. Gloria al Señor. Ahora, la idea, hermanos, en los originales, fíjese bien lo que voy a decir, no se queda allí, no se queda allí. No se limita a simplemente hablar cosas buenas de algo o de alguien. Realmente la connotación bíblica va más allá. Significa, fíjese bien, proclamar la intención o el favor de Dios sobre algo o alguien. Repito, proclamar la intención o el favor de Dios sobre algo o alguien. En otras palabras, fíjese bien lo que voy a decir. Yo podría, con mis muy buenas intenciones, proclamar, proferir cosas buenas sobre algo o alguien. Pero si esas supuestas cosas buenas que estoy diciendo sobre alguien no están dentro de los planes de Dios, hermanos, simplemente no va a funcionar mi bendición. No va a funcionar mi bendición. De igual manera, no podemos bendecir algo que es malo. No podemos bendecir algo que es pecaminoso. No se puede. Por ejemplo, bendecir algo que es inmoral. No se puede. Una relación de adulterio no se puede bendecir. Una relación de fornicación o de homosexualidad o lesbianismo no se puede bendecir. No se deben bendecir también robos, asesinatos, negocios ilícitos, etcétera, etcétera. No se pueden bendecir esas cosas. Es decir, aunque se bendigan, gracias a Dios, jamás se podrá activar esas bendiciones. Jamás van a poder activar esas bendiciones. ¿Por qué? Porque son cosas contrarias a la intención y planes de Dios para esas personas. Por supuesto, esas personas sí podemos bendecirlas, pero de la manera correcta. Sí podemos proclamar la intención o el favor de Dios sobre ellas. Podemos bendecir a los pecadores, ciertamente. Sí podemos hacerlo, hablándoles cosas buenas. Aquellos planes que Dios sí quiere hacer en sus vidas. Pero de ninguna manera bendecir aquellas cosas que no le agradan a Dios de ellos. Esto es muy importante, hermanos, de veras que lo entendamos. Muy importante, porque yo veo que muchos ignorando esto resultan bendiciendo de todo, consintiendo los pecados de las personas cuando pronuncian bendiciones sobre ellas. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Ok, continuemos. La costumbre de bendecir es, hermanos, una costumbre realmente universal. Prácticamente todas las culturas lo practican, lo hacen. Y la razón, a su manera, por supuesto, pero lo hacen. Y la razón es porque la bendición no fue idea de los hombres, sino de Dios. Y los hombres, hermanos, llevamos inherente eso de bendecir, pues fuimos hechos, fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por supuesto, los judíos y los cristianos lo hacemos con mayor razón, ya que además de tener eso inherente en nosotros, hemos descubierto el gran valor de la bendición en las Escrituras. Pensemos en esto. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Fíjese bien lo que voy a decir. ¿Cuáles fueron las primeras palabras registradas en la Biblia que Dios pronunció al hombre cuando lo creó? ¿Cuáles fueron? Sus primeras palabras, hermanos, fueron una bendición. Una bendición. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Muy bien, los creó. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. ¿De qué manera? Diciéndoles, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, etcétera, etcétera. Permítanme, hermanos, decir algo acá. Aunque hay mucho que decir, quiero por lo menos decir algo. Un breve comentario. Claramente, hermanos, vemos aquí que Dios creó al hombre con la finalidad, fíjese bien, que se casara y procreara. Claramente se ve que Dios creó al hombre con la finalidad de que se casara y procreara. Sin embargo, hermanos, lamentablemente, la moda hoy en muchos países, y por cierto, esa moda ya ha entrado a nuestro país también, es de no casarse. Es de no casarse, es de no tener tampoco hijos. No quieren tener compromiso de ninguna naturaleza. No quieren tener gastos. Hermanos, contrario totalmente al propósito de Dios. Hasta ahí lo dejo, hasta ahí dejo mi comentario. Pero el punto que quiero, hermanos, destacar es que las primeras palabras de Dios hacia el hombre y a la mujer, después de haberlos creado, fue una bendición. Una bendición. Sus primeras palabras hacia los humanos que acababa de crear fue una bendición. Pero atención a esto, una bendición matrimonial. De hecho, al primer matrimonio. Pero ¿sabe? No solo el Antiguo Testamento empieza de esa manera, con una bendición a un matrimonio. También, fíjese bien, el Nuevo Testamento empieza con una bendición a otro matrimonio. Cristo bendijo también un matrimonio, acuérdese usted, en Caná de Galilea, haciendo ahí su primer milagro, cuando transformó el agua en vino. Esto, hermanos, nos muestra claramente el lugar que el matrimonio y la familia tienen para Dios. El matrimonio y la familia es idea de Dios. Mis amados, por el principio hermenéutico de primera mención, claramente vemos en esta escritura de Génesis 1:28 que Dios instituyó el matrimonio. Él quiere que todos se casen y sean bendecidos con hijos. ¿Saben? Muchos fracasos y problemas matrimoniales tienen su raíz en que nunca fueron bendecidos. Pregunto, ¿su matrimonio ya fue bendecido? ¿Lo bendijeron sus padres? ¿Lo bendijo Dios? Un consejo, si no fue así, busquen esa bendición. Hermanos, hay mucho poder en las palabras de bendición. Si algo debemos reconocer en la cultura judía, hermanos, es que ellos se han destacado por practicar la bendición entre ellos, especialmente a sus hijos. Y el resultado, hermanos, está a la vista, es evidente. Donde quiera que ellos van, simplemente prosperan. Por supuesto, esto lo aprendieron de los patriarcas, lo aprendieron de la Torá también. Jesús, hermanos, también bendecía. Él bendecía, por ejemplo, a los niños cuando se los llevaban. Dice Marcos capítulo 10 y versículo 13 en adelante, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Verso 15,
De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y fíjese bien lo que dice el verso 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, aleluya, aleluya, los bendijo, los bendecía, los bendecía. ¿Sabe? Leí un libro donde se dice que seguramente la manera en que Jesús bendijo a esos niños fue primero pronunciando la bendición sacerdotal, esa que encontramos ahí en Números capítulo 6, versos 24 al 26, que es realmente una bendición general para todos. Adelante vamos a estar hablando de ella. Pero después, dice él, el escritor, lo más probable es que Jesús también les haya bendecido con una bendición a esos niños profética, una palabra personal que marcaría el futuro de esos niños. Y hermanos, es probable, es probable. Nosotros mismos hemos experimentado que cuando presentamos niños en la iglesia y los bendecimos, aunque no es una regla, porque no es una regla, muchas veces Dios, hermanos, habla en medio de las palabras de bendición que estamos diciendo acerca del futuro y los planes para esos niños que están siendo bendecidos. Por eso, hermanos, es muy importante practicar la presentación también de niños delante del Señor y delante de la iglesia. ¿Cuántos sabemos que Dios levantó a Abraham para que en él, en su simiente, fueran benditas todas las naciones de la tierra? Así lo dice Génesis capítulo 18 y verso 18, Génesis capítulo 26 y versículo 4, y hay más escrituras por supuesto. ¿Cuántos sabemos que nosotros los gentiles también somos simiente de Abraham? Dios comparó a los judíos naturales con la arena que está a la orilla de la mar. Y a los judíos espirituales, o sea, a nosotros los gentiles convertidos, con las estrellas de los cielos. Realmente ahora, hermanos, todos, judíos y gentiles, somos un solo pueblo del linaje de Abraham. Así lo dice Gálatas capítulo 3 y versículo 28 y 29. Dice ahí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, que dice ahí, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria al Señor. Pero el punto, hermanos, porque estoy diciendo esto, es que como hijos de Abraham que somos, Él nos ha puesto para ser de bendición a todos los que nos rodean, realmente a todas las naciones de la tierra. Mire lo que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 22, versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, verso 18, y tu simiente, que dice allí, y tu simiente, ya vimos que somos simiente de Abraham, serán benditas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora, permítame decir algo. No se requiere, fíjese bien, no se requiere de actos o de ceremonias públicas necesariamente para bendecir a las personas. No se necesita repetir la bendición sacerdotal sobre una persona para bendecirla o hacer grandes proclamaciones sobre ellas. Recordémonos que la definición sencilla de la palabra bendición es decir bien, es hablar bien de, o palabra buena, alabar. En realidad, hermanos,
nosotros en nuestras conversaciones, con nuestras palabras, todo el tiempo, fíjese bien, todo el tiempo, o estamos bendiciendo o estamos maldiciendo. Así como bendecir es decir cosas buenas, maldecir es decir cosas malas. Si hablamos bien de las personas, las estamos bendiciendo. Mas si hablamos mal de las personas, las estamos maldiciendo según el griego y el hebreo. Así de simple. Hermanos, qué tremendo es esto. Lamentablemente, nosotros los cristianos, a pesar de que tenemos la instrucción acerca de la importancia de la bendición, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, como que no nos entra, como que no pasamos de decir que Dios te bendiga a las personas. Decirle a la gente que Dios te bendiga, hermanos, no es malo, por supuesto, está bien. Sin embargo, lo ideal es que pronunciemos, además de esas palabras, hermanos, también otras palabras buenas. Saben, si somos honestos, muchas veces cuando platicamos es más lo malo lo que sale de nuestra boca que lo bueno que sale. Tristemente, muchos creyentes no han dejado esa pésima costumbre de hablar mal de los demás. Hermanos, critican, murmuran, chismean. Hermanos, esos problemas siguen siendo, hermanos, un gran problema en la iglesia. Y como sabemos, esto, lejos de unirnos, hermanos, lo que hace es separarnos. Esto es la séptima cosa que el Señor abomina, porque estas cosas, el chisme, la murmuración, la crítica, enciende discordia entre los hermanos, según Proverbios capítulo 6, versos 16 y 19. Es la séptima cosa que el Señor abomina. Estos pecados de la lengua, hermanos, están relacionados con el jebuseo, que lamentablemente sigue campante entre el pueblo de Israel espiritual hoy, la iglesia. ¡Qué tremendo! Hermanos, cuidado con lo que hablamos. Dice Proverbios capítulo 18 y versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Qué tremendo! La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras, hermanos, pueden matar a las personas o pueden darles vida, por supuesto. Si hablamos bien de las personas, les van a dar vida, les vamos a transmitir vida. Si hablamos mal, las vamos a matar. El hermano del Señor, el pastor Santiago, dice en el capítulo 3 y versículo 9 en adelante, que con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice el verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Mis hermanos, por el amor de Dios, la orden para su iglesia es bendecir, no maldecir. Pablo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y si alguien, hermanos, por ahí nos maldice o habla mal de nosotros, porque nunca faltan, ¿verdad? Lo que nos corresponde hacer a nosotros no es defendernos, hablando también nosotros mal de ellos, sino lo que nos corresponde a nosotros, por el contrario, es hablar bien de ellos, bendecirlos. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6 y versículo 28 dice, bendecid
a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Gloria sea el nombre del Señor. Bendecid a los que os maldicen. Hable bien de aquellos que están hablando mal de usted. Eso es lo que Cristo nos enseña. Así lo dijo también el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Mire lo que dice. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Gloria al Señor. Me encanta este versículo. Ahora, como sabemos, aunque todos hemos sido escogidos para bendecir a otros, primeramente, hermanos, los sacerdotes, los líderes espirituales son los principales responsables de hacerlo. Eso es obvio. Mire lo que se dice de Aarón en 1 de Crónicas, capítulo 23 y versículo 13. Dice, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen, y que dice ahí, y bendijesen en su nombre para siempre. Gloria al Señor. También a la tribu sacerdotal de Leví se le dio ese privilegio. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. Moisés está contando la historia. Para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre. Para bendecir en su nombre hasta hoy. Ahora, leamos la famosa bendición sacerdotal que les mencioné y que todos definitivamente conocemos. Ustedes saben, muchísimas veces, hermanos, he proclamado sobre la iglesia esa bendición, especialmente los 31 de diciembre a medianoche. Cuando estamos recibiendo un nuevo año, generalmente cito esa escritura y bendigo a Iglesia Cristiana de Jesucristo con esas palabras. Miren lo que dice Números 6, versos 22 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, gloria al Señor. Y aquí viene la oración famosa sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Gloria al Señor. Aleluya. Qué maravillosa bendición. ¿Sabe? Los judíos dicen que el hecho de que ahí se nombre 3 veces el nombre de Jehová es un misterio, dicen ellos. Pero para nosotros eso no es un misterio, para nosotros los cristianos. Se está hablando ahí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, hermanos, nos bendice y nos guarda. El Hijo hace resplandecer su rostro sobre nosotros y tiene de nosotros misericordia. Y el Espíritu Santo alza sobre nosotros su rostro y nos da paz. Gloria al Señor. Ahora, hay una verdad, hermanos, allí escondida en esta bendición sacerdotal que es muy importante, hermanos, que la entendamos. Dígame usted, ¿qué significa el verso 25 cuando dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia? Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hermanos, esto de que su rostro se ilumine, resplandezca sobre nosotros, lo que realmente significa
es que Él se agrade de nosotros y nos mire con una sonrisa, que nos mire con su aprobación, pues. Hermanos, cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas correctas, Él alza, Él voltea su rostro hacia nosotros y nos mira con agrado, como sigue diciéndonos el verso 26, y su rostro resplandece con una sonrisa de aprobación. Bendito y alabado su nombre para siempre. Ahora, esto, hermanos, nos lleva a lo siguiente. Fíjense bien lo que les voy a decir porque es de suma importancia. Ciertamente las palabras de bendición que los siervos del Señor, fíjense bien, proclaman sobre los creyentes son muy, pero muy importantes. Ciertamente también las bendiciones que los padres les dicen a sus hijos son de la misma manera trascendentes. Igual, las cosas buenas que las personas hablan de otras personas, hermanos, que también son bendiciones según estamos viendo, hermanos, se deben seguir practicando porque son buenas. Sin embargo, debo decirles que si realmente, fíjense bien, queremos ser bendecidos, si realmente queremos que el rostro de Dios se voltee hacia nosotros, se ilumine y nos sonría, debemos, hermanos, cumplir con los requerimientos de su palabra. De nada nos sirve, no es suficiente pues ser bendecidos, aún hermanos por la persona más ungida posible como Aarón, si no cumplimos con los requerimientos necesarios para que realmente seamos bendecidos. Por mucho, hermanos, que nos hayan bendecido la gente, no seremos bendecidos por Dios si no cumplimos con los requerimientos de su palabra. Todos conocemos el capítulo 28 de Deuteronomio, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 1. Acontecerá que si oyeres, aquí están los requerimientos, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Verso 6, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Y por favor, siga leyendo hasta el versículo 14. Usted puede seguir leyendo y va a encontrar bendiciones maravillosas. Sin embargo, mire lo que sigue diciéndonos en los versos 15 en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo 68. Terrible, hermanos. Y es interesante que para hablar de las bendiciones, Dios ocupa solo 14 versículos. Sin embargo, para hablar de las maldiciones, Dios ocupa 53 versículos. Esto, hermanos, a mí me da mucho temor y temblor. Está claro, hermanos.
Está claro, las bendiciones las tenemos realmente a la mano, están en su palabra, si cumplimos con sus condiciones. Insisto, hermanos, todas las bendiciones que le pueda dar a usted un ministro de Dios o su propio padre o cualquier otra persona, por espiritual que sea, si no está usted caminando correctamente con Dios, simplemente no tendrá ningún efecto esa bendición. Hermanos, si queremos realmente ser bendecidos, oigamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él nos ha ordenado. Entonces, y solamente entonces, Jehová, hermanos, nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Tanto las bendiciones generales escritas en su palabra como todas aquellas bendiciones que las personas usadas por Dios nos han dado también. Esta es la clave para ser, hermanos, realmente bendecidos. Que Dios nos dé de su gracia para eso. Pidámosle al Señor no solo su bendición sobre nuestras vidas, pidámosle también a Él que nos dé la gracia para obedecer sus mandamientos y poder, hermanos, tener entonces de esa manera su rostro iluminado, su sonrisa, su aprobación. Hermanos, la bendición de Dios es algo maravilloso que Él quiere que todos experimentemos. ¿Sabe algo? El poder de la bendición es tal que cuando Moisés y Aarón bendijeron al pueblo de Israel, la gloria de Dios, fíjese bien, la gloria de Dios se manifestó en todo el pueblo. Dice Levítico 9, versículo 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Verso 23. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor, aleluya, apareció a todo el pueblo. Hermanos, cuando bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Verso 24. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de cebo sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra. Gloria al Señor. Hermanos, Dios quiere que seamos gente que bendiga. Bendigamos, hermanos, bendigamos siempre. Cuando bendecimos, hermanos, exaltamos a Dios, pues hablamos sus promesas de vida a la gente. Cuando bendecimos, hermanos, muchas veces tocamos el futuro de las personas con palabras proféticas. Cuando bendecimos, le damos a la gente o a nuestros hijos una visión de lo que Dios y nosotros deseamos para ellos. Les trazamos realmente un destino. Cuando bendecimos, le damos seguridad a las personas. Hermanos, bendigamos siempre. Como les dije al principio, esto fue lo último que Moisés hizo antes de morir. Así como Jacob muchos años antes bendijo a sus 12 hijos antes de morir, ahora Moisés bendijo a todos los descendientes de los hijos de Jacob, o sea, a las 12 tribus de Israel igual, justo antes de irse con el Señor. Dice el verso 1 del capítulo 33 de Deuteronomio: esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir, etcétera, etcétera. Usted puede leer los versículos siguientes. Gloria al Señor. Qué manera, hermanos, de terminar la carrera, la de Moisés. Qué manera. Recitando primero la ley, cantando después un cántico de enseñanza, gloria al Señor, y bendiciendo
a los hijos de Israel, a las 12 tribus de Israel. Amén. Mis hermanos, líderes, ancianos, padres, el tiempo se ha llegado en que debemos bendecir a las nuevas generaciones, a la nueva generación que entrará espiritualmente a la tierra y experimentará el gran avivamiento que pronto viene, la gloria postrera. Aleluya. Mis amados, termino con esto. Después de bendecir Moisés a las 12 tribus de Israel, dice el capítulo 34 de Deuteronomio y versículo 1 que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Verso 2, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, etcétera, etcétera. Brinquémonos al verso 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Repito. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Se dio cuenta? Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bat Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Gloria al Señor. ¡Qué manera de morir por el amor de Dios! Maravilloso. Como dicen los judíos, murió de un beso de la boca de Dios. Los judíos, los rabinos dicen que Dios evita a los suyos la amargura de la muerte, llevándoseles el alma con un beso. Y dice el versículo 10, hermanos, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hermanos, qué tremendo. Mucho se puede decir, hermanos, de este gran líder, pastor, profeta, legislador, maestro Moisés. Mucho se puede decir de él. Fue elegido por Dios para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a través del desierto por 40 años hacia Canaán. ¿Sabe? Después de Cristo fue el hombre más manso que jamás haya vivido. Su sabiduría fue mayor que la de Salomón. Moisés fue fiel en toda su casa. Así lo dice Hebreos 3, versos 2 y 5. Moisés construyó el tabernáculo según el patrón que Dios le mostró en el monte Sinaí, donde pasó a propósito 80 días viendo a Dios cara a cara. La gloria de Dios estaba de tal manera sobre él que los israelitas ni siquiera podían mirar su rostro por el resplandor que había en él. Así que tenía que cubrirlo con un velo. Cuando murió, tuvo el honor de que Dios mismo, como vimos, lo enterrara donde nadie nunca supo. Pero fue resucitado mucho tiempo después por el arcángel Miguel
para estar junto a Elías con Cristo en el monte de la transfiguración. Moisés también con Elías es uno de los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, según Zacarías capítulo 4 y versículo 14. Asimismo, junto a Elías será uno de los dos testigos que profetizarán durante 1260 días en la primera parte de la gran tribulación, según vemos en Apocalipsis capítulo 11. La ley por medio de Moisés fue dada, dice Juan capítulo 1 y versículo 17. Moisés, hermanos, conocía los caminos de Dios, mientras que los hijos de Israel solo sus obras. Así lo dice el Salmo 103 y versículo 7. Cuando María y Aarón, sus hermanos, se atrevieron a murmurar contra él, Dios mismo salió a su defensa y les dijo, en el verso 6 del capítulo 12 de Números, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así, dice el verso 7, a mi siervo Moisés. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Gloria al Señor. Hermanos, a mi gusto, Moisés, después de Cristo, quizá fue el hombre más grande que jamás haya vivido. Que el Señor los bendiga.